Gracias, Ricardo, y buenos días, familia. Bueno, hoy la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 12, desde el versículo 11 al 21. Lo transcribo desde acá, desde el computador. Yo creo que hay varias cosas, varios elementos que el Señor nos puede enseñar de su palabra, y una de ellas es la honra y el amor que debemos de tener, no solo los unos hacia los otros, sino también hacia nuestras autoridades en la fe. Y el apóstol Pablo, en este pasaje en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Lo estoy leyendo en la versión traducción lenguaje actual. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles, así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí. La paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. Solo una cosa buena les faltó, que otras iglesias sí tuvieron. Ustedes no me ayudaron con dinero. Perdónenme, tal vez sea mi culpa no haberles pedido ayuda. Ya estoy listo para ir a visitarles por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. A fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben de juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Ustedes saben, versículo 16. Ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero. Sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. Pero yo no los engañé por medio de las personas que les envié. Cuando les pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. No es verdad que Tito y yo nos hemos portado con ustedes de la misma manera. No pensamos lo mismo acerca de este asunto. Tal vez crean ustedes que estamos pidiéndoles disculpas, pero no es así. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos, todo lo que hemos hecho. Queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos o peleándose, o envidiándose, o enojados unos contra otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar porque muchos de ustedes no han dejado de pecar ni de hacer lo malo, sino que siguen teniendo relaciones sexuales prohibidas. Yo quisiera, para empezar, ya a sacar una enseñanza a esta escritura. Oremos con base a lo que se ha leído. Amado Señor, que tu palabra nos permita comprender cómo debemos ser ante nuestras autoridades espirituales. Que nos ayude, Señor, tu palabra a reflexionar como discípulos, Señor, como congregación, la honra y el respeto hacia los líderes. Padre de los cielos, permite que nuestro corazón se ensanche para comprender las profundidades de las revelaciones dadas, Señor, al apóstol Pablo, y que podamos nosotros ejercitarlas en nuestra vida, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, familia, estudiando un poco este pasaje, yo creo que todos tenemos una deuda con los hombres buenos acerca de aquellos, o cuando me refiero a buenos, aquellos que nos han servido, aquellos que en algún momento Dios nos ha puesto como líderes, como pastores, como siervos. Y yo creo que hay una obligación especial, una responsabilidad hacia ellos. Aquellos que hemos recibido un beneficio por parte de los que nos han cuidado, me refiero a beneficios espirituales. Y es que primero debemos de reconocer a aquellos que han sido instrumentos de nuestro Señor, que han sido instrumentos de la mano de Dios para cuidarnos, para alimentarnos, espiritualmente hablando, lo digo. Y aquí Pablo pues habla
relata, como ministro fiel del Evangelio, la paternidad espiritual que sentía por los corintios. Pues la iglesia que él inició, que varias veces les había visitado, lleva por su tercera visita, y siempre estaba mirándolos, cuidándolos, escribiéndoles, estaba pendiente de ellos. Pero Pablo comienza defendiendo, no revelando sus sentimientos, sino defendiendo su autoridad como apóstol. Recordemos que la iglesia de los Corintios estaba pasando por momentos donde estaba deslumbrada por los superapóstoles de la época que habían aparecido. Y el mirar a esos superapóstoles había hecho que ellos olvidaran honrar a aquel que los había cuidado. Yo creo que en este tiempo es fácil que la gente se deje descrestar, se deje vislumbrar por aquellos personajes que tienen una retórica bonita o que hacen muchas cosas, pero olvidan honrar a aquellos que han sido padres espirituales. Y yo creo que en la vida Dios nos pone gente sencilla, gente común y corriente, pero con un corazón lleno de amor, que nos pastorean, que nos enseñan, que nos ministran. Y nuestra mirada debe estar siempre buscando mirarlos a ellos y honrarlos. Y Pablo no se defiende a sí mismo como hombre, sino defiende su autoridad como apóstol y como padre de esta congregación. Y aún la preocupación de él no era lo que pensaran sobre sí, sino lo que pensaran sobre Cristo. Creo que Pablo no buscaba que la gente respete su reputación, sino que respeten a Cristo y lo que Cristo había hecho a través de su vida. Y aún les aclara que no buscaba ganancia económica para pastorearles, lo hacía meramente por el amor de un padre espiritual. Esta parte me parece muy importante porque Pablo lo hacía no con miras a una ganancia personal, una ganancia económica, sino que su amor lo hacía estar pendiente de ellos. Por eso aquí habla el versículo 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo creo que aquí Pablo hace una analogía bonita acerca de la paternidad. Bueno, nosotros los padres somos los que buscamos tener recursos suficientes para sostener bien a nuestros hijos. Y aunque uno no piensa en que los hijos algún día lo vayan a sostener, pero es parte de la honra que los hijos sí se preocupen por nosotros, que los hijos en el momento cuando ellos ya estén volando solos y tengan pues sus recursos también recuerden honrar a sus padres. Es parte de una bendición que Dios da, un mandamiento con promesa, dice la Biblia. Pero creo que también esto hay que bajarlo en la parte espiritual y pues, muchas veces la gente olvida que al pastor también se lo debe de honrar. Y pues Pablo lo estaba diciendo aquí con mucho cariño, con mucho amor, les decía a ellos acerca de que como padre espiritual no había recibido ningún tipo de honra, pero que no importa. No importaba porque él había hecho lo que su corazón había dictado acerca de cuidarlos. No honraban ellos pues el servicio de Pablo, más sin embargo él estaba ahí fiel sirviendo. Creo que en este tiempo es clave que también aprendamos a honrar a nuestras autoridades. A veces olvidamos que pueden pasar necesidades, que pueden tener alguna situación. Y a veces no se trata de dinero. A veces tan solo una llamada, tal vez algún detalle que puede parecer insignificante, que puede parecer tal vez pasar desapercibido. Yo recuerdo en una ocasión que llegábamos con mi esposa de trabajar en oficina, y llegábamos muy tarde, eran como tal vez 4 de la tarde. Mi esposa estaba embarazada y no habíamos almorzado, estábamos pero muertos de hambre. Y en ese momento, pues llegamos a la casa a preparar comida y nos dimos cuenta que no había nada. Y comenzamos a orar y una discípula tocó la puerta. Tocaron la puerta, era una discípula, y en ese momento pues traía unos pescaditos y arroz y dijo, líder, no, que sentí la necesidad de traerles este detallito para el almuerzo, sino que se me hizo tarde y recién pude venir a acercarme para traerlo. Y en ese momento pues nos sentimos muy, muy bendecidos y nos pusimos a agradecer al Señor porque pues un mero detallito nos hizo sentir el amor de Dios a través de la gente.
Yo creo que eso es muy importante, que nuestros líderes, nuestras autoridades perciban el amor de Dios a través de nuestras vidas, que a veces un detallito hecho con amor eh, llama al siervo a ser grato con el pueblo, aunque igual lo hacemos, aunque no se reciba absolutamente nada. Pero Pablo lo que se refería aquí es esa honra que a veces se pasa por alto. Y luego en el versículo 20, pues habla del temor de un pastor, el temor de un líder. Versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Yo creo que el temor de Pablo es el temor de todo pastor, de todo líder, cuando uno comienza a ver hacia la congregación y a veces se producen esas contiendas, esas envidias. Creo que uno siente como siente un padre cuando ve que los hijos se están peleando. Es un dolor, es una tristeza que embarga el corazón de un pastor. Yo creo que este pasaje es como una radiografía del corazón del pastor, del líder, porque uno quiere que haya paz en la congregación, que haya un ambiente espiritual. Pero el temor de Pablo era encontrar un ambiente espiritual tenso, un ambiente con contiendas, con divisiones, murmuraciones, etcétera, desórdenes. Hola, perdón. ¿Perdón? Sí, te estamos escuchando, sigue. Ah, no, es que me parece que le dijo algo. Así que creo que en este momento, pues Pablo, en este pasaje, nos habla acerca del temor del pastor, de encontrar una congregación que ha olvidado rendir su adoración a Dios, que ha permitido que se formen desórdenes y divisiones entre ellos. Y Pablo pues habla acerca del lloro, de la lamentación que se produce en el corazón de un pastor cuando encuentra esto. Y aún pues el miedo de que muchos no se hayan arrepentido. Yo creo que a veces uno en la congregación se da cuenta que hay gente que sigue teniendo una vida pasada, una vida llena de pecado a pesar de que están en Cristo. Muchos lo que han hecho es simplemente mantienen su mismo estilo de vida, pues el mismo tipo de pecados lo repiten ahora en Cristo, no se han arrepentido. Y eso produce mucho dolor, mucha tristeza, mucha, mucho quebrantamiento. A veces los cristianos de las iglesias no entienden lo que es la metanoia, la verdadera conversión, que es aquella que nos lleva a que nosotros tengamos una metamorfosis. La palabra metanoia que está en la Biblia, de ahí sería la palabra metamorfosis, y la metamorfosis es la palabra que se usa cuando una oruga se convierte en una mariposa, primero en un capullo, luego en una mariposa. Uno ve la mariposa y no se imagina que antes de ser mariposa era un gusano muy feo, con una apariencia que no tiene un aspecto agradable. Y yo creo que al igual que este ejemplo, pues un cristiano debe de ser. Antes, sin Cristo, éramos como orugas, teníamos pues, una vida que no era agradable ante Dios, pero en Cristo debe producirse una metanoia y debemos de cambiar no solo nuestra forma de pensar, de vivir, sino nuestra forma de actuar. Y el apóstol Pablo pues tenía ese miedo de que muchos no hayan cambiado su forma de actuar, sino que seguían en una vida llena de pecado que a la vez los llevaba a evidenciar que no había un verdadero arrepentimiento, sino pues simplemente una conversión aparente, maquillada, y ese era el dolor de un padre espiritual. Yo creo que, culmino con esto, yo creo que es importante honrar a nuestras autoridades, honrar a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino como instrumentos de bendición para nuestras vidas, honrarlo de todas las formas, a veces un abrazo, una llamada, un detallito, un regalito, por más, por más insignificante que sea, lo que permite es que pues, se puede evidenciar el amor de Dios a través de una congregación. ¿Cuándo fue la última vez que honró a su autoridad con algún detalle? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos pues en este caso a nuestros pastores, con un abrazo, con una muestra de cariño? Muchas veces se llama simplemente para pedir, pero no para dar.
Muchas veces se llama para decirle, bueno, mira, necesito que me ayudes en esto, pero no para decir, cuenta conmigo, quiero decirte que estoy contigo en este momento difícil. Si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar de esta forma. Creo que eso no se ve muy a menudo, pero eso es algo que está en el corazón de un pastor y que las veces que se da es como un bálsamo y es como un respiro muy especial que sentimos en el corazón cuando aquellos que estamos sirviéndole al Señor. Eh, Pues, querida familia, quería compartirles esto con mucho amor, con mucho cariño, que Dios nos permita ser de bendición para nuestros pastores, que Dios nos permita ser de bendición para nuestros líderes, que Dios nos dé sabiduría para honrar a aquellos que están sirviéndole de una manera interesada y que nos están sirviendo de una manera desinteresada y que sienten por nosotros un amor especial de padres hacia nosotros como hijos espirituales. Muchas gracias por escucharme y quisiera pues de pronto que también cada uno aporte algo en esta mañana acerca del pasaje. Muchísimas gracias, Jorge. Dios te bendiga. Qué bendición, hermosa tu reflexión. Bueno, sí, yo quisiera resaltar, como tú compartías, creo que es bastante claro el énfasis que dabas de la importancia de honrar a aquellos que nos presiden. Y eso nos cobija a todos, aún nosotros como pastores, también a nuestros respectivos líderes, tenemos personas a quienes rendimos cuentas y que nos mentorean y nos guían. Igualmente lo hacemos. Uno de los principios que a veces no entienden muchos creyentes es que lo primero que tenemos que aprender para poder ejercer liderazgo es someternos a la autoridad y que esto de la honra es muy importante, esa actitud que tú planteabas. En 1 Corintios 4:15, Pablo dice aquí en la versión Dios habla hoy, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio, por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Pablo habla de ese concepto de la paternidad espiritual, que es real y la palabra dice también que honremos. Yo creo que es algo que a veces cuesta trabajo entenderlo. En Gálatas 6:6 está este principio: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y también Pablo dice, si yo he sembrado lo espiritual, no es gran cosa que recoja lo material. Entonces tenemos que entender que aunque Pablo aquí plantea, y ustedes han visto que en Corinto, hemos venido en el estudio, Pablo reiteradamente les dice, yo no he hecho uso de este derecho, y se refiere al derecho de que ellos ofrendaran en su ministerio. Él decidió no hacerlo y aquí lo reitera, pero esa es la excepción, porque lo normal es que ofrendemos y demos nuestros diezmos y ofrendas donde recibimos la palabra. ¿Por qué lo hizo Pablo? Por los problemas que había, por las malas actitudes, por las murmuraciones, por las críticas que había hacia él, y muchas de ellas tienen que ver con la ofrenda. Recordemos que él promovió ofrendas, especialmente por la iglesia de Jerusalén, que estaban en pobreza, no para él, pero la iglesia de Corinto siempre, como todas, tenían el deber de honrar el liderazgo de Pablo y no lo hicieron en la parte económica. Así que esto es una excepción y repito, por los problemas que había. Entonces cuidémonos de agradar a Dios y de honrar el liderazgo, y no se hace por algo humano, sino por lo que representa o representamos aquellos que estamos ejerciendo el liderazgo. Aunque también humanamente cabe, como tú decías, Jorge, la gratitud y los detalles y expresiones de cariño. Me parece bien importante esto. Nos quedan 4 minutos. Si tenemos algunos aportes más, recordemos que luego nos volvemos a conectar en la misma sala para que continuemos en este tiempo. ¿Quién más tiene tal vez algún aporte del pasaje? Sí, yo quería adicionar algo a todo lo que se manifestó, que definitivamente es cierto. Y habla sobre el final del capítulo en el versículo 20. A veces puede suceder que aquellos que están cuidando la grey, aquellos que están entregando su vida desinteresadamente, porque es el llamado de Dios que uno ha dado,
a los pastores, ¿no es cierto? Sin embargo, una de las maneras, creo yo, que puede verse el trabajo hecho, satisfecho en la Grey, es justamente cuando cada uno de nosotros, una vez ustedes como pastores hayan invertido su tiempo, su confianza, su paciencia durante tanto tiempo en el momento de la vida, día a día, cuando estamos juntos, que pueda, que a pesar de haberse o considerando que todo esto se haya hecho por la Grey, eventualmente puede suceder lo que sucede en el versículo 20. Dice, me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser de ustedes lo que esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose, envidiándose o enojados unos con otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Creo que ese es un temor que muy sano en el sentido de que si están invirtiendo en cada uno de nosotros lo que es vida, pues nosotros, aquellos que estamos recibiendo finalmente, no tengamos esa reflexión de poder dar ese agradecimiento a quienes nos han guiado espiritualmente y continuar en pecado como eventualmente podría suceder y con lo que sucedía, ¿no? Entonces creo que el poder tomar en cuenta eso y poder que nosotros ser gratos en el sentido de apegarnos a la palabra y vivir para eso, es un aliento, es una manera de agradecer, una manera de ver frutos en los discípulos, lo que nosotros hemos hecho. Y entonces creo que es importante que nosotros en el poder del Espíritu sí enderezcamos, ¿no es cierto?, nuestro camino para que el trabajo que los pastores hacen en nuestras vidas en la guía, pues sea reflejado de esa manera. Es una manera también de poder dar ese agradecimiento hacia todos ustedes, ¿no? Muy bien, gracias Rodney por tu aporte, excelente. Se nos está acabando el tiempo familia, entonces recuerden que nos reconectamos inmediatamente. Entonces, si alcanzo a comentar el versículo 15, me llama la atención que Pablo habla de invertir y de invertirse, gastarse a sí mismo. También veamos el principio de cuando somos líderes, discipuladores, implica entregarnos, dar lo mejor para los discípulos, para la congregación. Vamos a cerrar la sala y abrirla de nuevo para que no se nos interrumpa a la mitad de un comentario. Entonces, les invito a que nos reconectemos de nuevo con el mismo número de sala, por favor.